¿Alguna vez has pensado que podrías estar perdiendo tu salvación sin darte cuenta? Muchas personas, aunque creen que están en el camino correcto, están estancadas en actitudes que las alejan de Dios. En este video revelaré los 7 tipos de personas que están perdiendo su salvación sin saberlo. ¿Encajas en alguno de ellos? El último tipo te sorprenderá. Quédate hasta el final para descubrir cómo corregir estos errores y transformar tu vida espiritual. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este mensaje con quienes necesiten escucharlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su infinito amor, decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta nos lleva a una fascinante reflexión sobre el amor divino. Aunque es vasto e incuestionable, Dios se mantiene firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad de Dios incluye a todos, independientemente de su género, edad o etnia, deseando la salvación de cada persona. Las Escrituras confirman esto en 1 Timoteo 4, donde dice que Dios desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué pasa con quienes parecen estar lejos de esta salvación? En el video de hoy, revelaré 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en su camino espiritual. En otras palabras, hablaremos de 7 tipos de personas que quizás no alcancen la salvación. Es fundamental prestar atención, ya que muchos de nosotros podemos enfrentarnos sin darnos cuenta a barreras en nuestro camino hacia la redención. Entonces, mantente alerta y reflexiona, ¿alguno de estos perfiles resuenan con tu viaje espiritual? La respuesta puede ser la clave para comprender más profundamente la naturaleza del amor divino y la salvación misma. Antes de profundizar en este tema tan importante, te invito a ver este video hasta el final, participar en las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ti, tu familia y tus amigos. Además, muestre su apoyo dándole me gusta al video, suscribiéndose al canal y compartiendo este mensaje esencial. Tus acciones ayudan a difundir el Evangelio, llegando a más corazones y fortaleciendo el reino de Dios en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, nos enfrentamos a una verdad inquietante: no todos en este mundo pueden o serán salvos. Esta realidad sirve de advertencia, especialmente para quienes asisten regularmente a la iglesia. La salvación no está garantizada solo por la asistencia a los servicios, la participación activa en la comunidad, el ofrecimiento de diezmos, títulos cristianos, discursos piadosos o incluso el bautismo. En Mateo 7, 21-22, Jesús nos da una seria advertencia sobre el día del juicio. Muchos creerán que han realizado milagros en su nombre, pero Él los rechazará diciendo: nunca os conocí. Apartaos de mí, los que hacéis el mal. Este mensaje es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Estamos viviendo días difíciles donde las profecías se están cumpliendo, pero muchos desconocen lo que está pasando en el mundo. Por eso puse a disposición mi libro digital, Resumen Teológico, y lo dejé para que lo descarguen ahora mismo en el primer comentario fijado. Ya que solo tenemos muy pocas unidades y ya estará desconectado. Haz clic ahora y consigue tu libro digital. Pregúntese, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos de su justicia y sin mancha ante Él? Reflexionar sobre esto no solo es importante, es esencial para nuestro viaje espiritual. Siéntete bendecido de estar aquí, participando en este momento crucial. Como nos recuerda 2 Corintios 5:10, todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho durante su vida, sea bueno o malo. Ahora, reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas. El primer grupo son los incrédulos. ¿Quiénes son? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. El único camino hacia la redención es la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede salvarse de los pecados y la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación que la fe en Dios y la creencia en su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 nos recuerda que, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos subestiman la simplicidad de este plan de redención, razón por la cual la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Juan 5:40 afirma que algunos se niegan a venir a Jesús de por vida.
Él es el único camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4:12 declara que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos excepto Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, el poder, el dinero, la belleza o las conexiones familiares. Somos salvos solo por la sangre de Jesús, cuya muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. Estas reflexiones nos ayudan a comprender que la salvación es un regalo precioso, pero requiere fe, humildad y entrega genuina. Continuaremos explorando los otros tipos de personas que, según las Escrituras, no alcanzarán la salvación. Quédate con nosotros. Ninguna persona puede salvarse por méritos propios. No es la inteligencia, el poder, el dinero, la belleza, la familia o las amistades lo que garantiza la salvación. La única manera de ser salvos es a través de la sangre de Jesús, quien dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Esta verdad nos lleva a reflexionar sobre el siguiente grupo de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas: los hipócritas. Jesús fue claro sobre este tema en Mateo 23:3, donde declaró: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Cierras el reino de los cielos delante de los demás. Vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que intentan entrar». Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no es. Los domingos puedes presentarte en la iglesia vestido apropiadamente y con las manos levantadas en señal de alabanza. Pero durante el resto de la semana vive como cualquier otra persona en el mundo, sin comprometerse con su fe. Para estas personas, la salvación y una vida de fe son solo formalidades. Tratan a la iglesia como un espacio social, sin verdadera devoción. Incluso pueden adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste en sus acciones y pensamientos. A menudo pasan años en la iglesia, pero no producen frutos que confirmen la fe que profesan. Están frente a la puerta del reino, pero no entran e impiden que otros entren. En Lucas 18, 9-14 encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. En cambio, Jesús elogió la humildad de un recaudador de impuestos que, consciente de sus pecados, clamó a la misericordia de Dios. Esta historia nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual. Como nos recuerda Efesios 2, 8-9, la salvación viene por gracia mediante la fe. No es algo que podamos lograr o de lo que podamos estar orgullosos. El quinto grupo son los apóstatas. En 2 Pedro 2, 20-22 leemos que, si alguien, después de conocer al Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a involucrarse con el mundo y es dominado por él, su condición final es peor que la inicial. Es una seria advertencia para quienes abandonan la verdad después de conocerla. La Biblia describe a estas personas como perros que regresan a su propio vómito o cerdos lavados que regresan al barro. Es posible que hayan experimentado rituales como el bautismo y la cena, pero terminan revelando su verdadera naturaleza entregándose nuevamente a las tentaciones del mundo. En el fondo, nunca tuvieron una fe genuina. Otro grupo que no puede ser salvo, según las Escrituras, son los blasfemos. En Mateo 12, 31-32, Jesús afirma que toda clase de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el futuro. Esto incluye burlarse de Dios, ridiculizar al Espíritu Santo y devaluar sus manifestaciones. Es un pecado imperdonable, por eso es fundamental tener cuidado con nuestras palabras y evitar asociaciones que desconozcan la acción del Espíritu Santo. Finalmente, la Biblia nos enseña que Dios no puede salvar a los que ya han muerto. Los familiares suelen buscar pastores y líderes religiosos para pedir oraciones por sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, es importante entender que la salvación solo es posible mientras estemos vivos. Después de la muerte, el destino de una persona queda sellado. La idea de un purgatorio, popular en algunas tradiciones, no encuentra apoyo en la palabra de Dios. Estos grupos nos muestran que la salvación depende de las decisiones tomadas en la vida y de la fe genuina en Jesucristo. Esto no es solo una advertencia, sino una invitación a la reflexión y la transformación. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, ahora es el momento. Muchas personas piden oraciones por sus seres queridos fallecidos, especialmente durante los funerales, con la esperanza de cambiar su destino. Sin embargo, es importante entender que, según la palabra de Dios,
ninguna oración puede cambiar el destino de alguien después de la muerte. La salvación solo es posible mientras estemos vivos. Después de la muerte, ella se vuelve inalcanzable. La idea del purgatorio, aunque muy extendida en algunas tradiciones, no encuentra apoyo en las Escrituras. Por lo tanto, entregar nuestra vida a Jesús mientras estamos vivos es crucial. Ahora quizás entiendas por qué algunas personas no pueden ser salvas. Esto no sucede por falta del amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor se demostró cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, incluso cuando éramos pecadores. Después de este sacrificio supremo, si alguien decide no creer, Dios no volverá a comprometer sus principios. Entonces te pregunto, ¿has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no, este es el momento ideal. No pospongas esta decisión. El rapto, un tema ampliamente discutido entre cristianos y no cristianos, es más que una profecía futura, es una certeza de que sucederá. Aunque nadie sabe la fecha exacta, las Escrituras nos dan pistas claras sobre este evento. Según 1 Tesalonicenses 4, 15-17, el Señor descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, los que estén vivos y permanezcan fieles serán arrebatados al encuentro del Señor en el aire. Será un momento glorioso, esperado con esperanza y fe por todos los creyentes. El rapto está reservado para aquellos que han puesto su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado. Esto quiere decir que las buenas obras, las nobles intenciones o cualquier otro mérito humano no garantizan que alguien será arrebatado. Solo una vida de fe en Dios y obediencia a su palabra nos prepara para este gran evento. Algunos creen que el rapto ocurrirá más de una vez, ofreciendo segundas oportunidades a quienes pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no apoya esta idea. El rapto solo ocurrirá una vez y no se repetirá. Quedarse atrás significa enfrentar el caos y la persecución bajo el gobierno del Anticristo. Por otro lado, aquellos que sean arrebatados comenzarán a disfrutar de un reino eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del infierno, sino que experimentarán plenamente lo que significa tener vida eterna. Incluso el último enemigo, la muerte, será juzgado y derrotado. Esto nos da esperanza y seguridad en Cristo. Este video explorará en detalle qué es el rapto. Los invito a seguirnos de cerca ya que fortalecerá su fe y eliminará cualquier temor que pueda tener sobre este evento. La palabra arrebato no aparece explícitamente en la Biblia, pero varios pasajes confirman este acontecimiento profético. Evangelios como los de Mateo, Marcos y Lucas, así como las epístolas, señalan esta gran promesa. Comprender el arrebatamiento no es solo una cuestión de curiosidad, sino de preparación espiritual. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día para tomar esa decisión y asegurar tu lugar entre aquellos que serán arrebatados para estar con el Señor para siempre. Se habla mucho sobre el rapto y estas enseñanzas han generado diferentes opiniones e interpretaciones. Uno de los conceptos erróneos más comunes es la creencia de que el rapto y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que estos dos eventos son distintos. Entendamos las principales diferencias entre el rapto y la segunda venida. En el rapto, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes. En la segunda venida, todos los que fueron arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene como objetivo juzgar a los que quedaron y no recibieron la marca de la bestia, derrotar al anticristo y a Satanás y reinar por 1000 años, como se describe en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia fundamental entre los dos eventos. El arrebatamiento es el momento en que los santos son sacados de la tierra para encontrarse con el Señor. En contraste, la segunda venida marca el regreso del Señor con los creyentes para juzgar a los que quedan y encarcelar al diablo por 1000 años. Otra diferencia importante es que el rapto será instantáneo. En 1 Corintios 15:52 leemos que esto sucederá, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la final trompeta. La segunda venida será un acontecimiento visible para todos, como se describe en Mateo 24:27, porque así como el relámpago que sale del oriente y aparece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Además, el rapto puede ocurrir en cualquier momento,
mientras que la segunda venida solo ocurrirá después del cumplimiento de los eventos proféticos del fin de los tiempos. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Aunque existen varias interpretaciones sobre el rapto, la Biblia es la fuente más confiable sobre este evento. Un error común es creer que el rapto está reservado solo para personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan que está destinado a los creyentes en Jesucristo. Puedes ser una persona ejemplar, generosa y respetuosa de la ley, pero si no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, lamentablemente puedes quedarte atrás. La Biblia ofrece una gran esperanza, especialmente para aquellos que han perdido a seres queridos que eran fieles a Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si tienes un ser querido que falleció siendo un creyente fiel, hay buenas noticias, resucitará primero y estará con el Señor durante el rapto. Esta es una fuente de gran aliento y alegría. Quizás te preguntes, ¿es posible prepararse para el rapto? La respuesta es un gran sí. Una forma de estar preparado es vivir una vida de fe y rectitud. Jesús preguntó en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por tanto, dedícate a fortalecer tu fe y a vivir con justicia. No dejes que nadie te desanime de la importancia de vivir con fe e integridad. Otra forma de prepararse es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas. No basta con hablar de pureza, que es necesario vivirlo, buscando la sabiduría y la gracia del Señor para este camino. El rapto es una promesa gloriosa y estar preparado para ello es esencial para todos los creyentes. El estudio de la palabra de Dios es fundamental para todo aquel que quiera prepararse espiritualmente. Cada creyente que se dedica a aprender y aplicar los principios bíblicos se convierte en un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse, capaz de vivir la verdad en todos los ámbitos de la vida. Leer, comprender y aplicar la Biblia es una práctica indispensable. Pero cuidado, evitad buscar nuevas revelaciones que parezcan fascinantes, pero que distraigan de la verdad sencilla y sincera de la palabra de Dios. Recuerde, el mensaje de Dios suele ser claro y accesible, y está diseñado para equiparnos a todos para buenas obras. Otro paso importante en la preparación para el rapto es vivir en comunidad con otros creyentes genuinos. Como dice Proverbios 27 horas y 17 minutos, como el hierro se afila con el hierro, así uno afila a otro. La comunión fortalece nuestro camino, porque, como dice el refrán, en el colectivo hay seguridad. La Biblia nos anima a no abandonar el hábito de reunirnos con otros creyentes. El aislamiento nunca viene de Dios, de hecho, es una trampa del enemigo para debilitarnos espiritualmente. La oración también es fundamental. La oración es la forma más poderosa de permanecer conectados con el Señor, especialmente en momentos en que nos sentimos solos en nuestro viaje celestial. Pídele al Señor guía y fortaleza, porque incluso cuando nuestras fuerzas fallan, su poder nos sostiene. Durante los últimos días mantener una vida activa de oración será fundamental para no tropezar. Mientras tomas medidas para prepararte para el rapto, recuerda que Dios ha colocado señales en el camino para guiarnos. Aunque la Biblia no revela exactamente cuándo tendrá lugar el rapto, nos instruye a estar alerta a las señales del fin de los tiempos. Jesús nos advirtió sobre la importancia de estar vigilantes. En Mateo 24:33, Él dice, «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas». Ahora reflexionemos sobre una de las lecciones más importantes de Jesús, que se encuentra en Mateo 24:46. Él nos enseña que seremos bendecidos si se nos encuentra obedeciendo sus mandamientos cuando Él regrese. Pero, ¿qué significa que te encuentren haciendo esto? Significa estar fielmente comprometidos con la misión que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros. Jesús dejó esto claro a través de la parábola de los talentos. Ser encontrado, haciéndolo, significa estar comprometido, cumpliendo excelentemente la misión que Él nos ha encomendado, mientras esperamos con ansia su inminente regreso. Esto incluye responsabilidades tales como predicar el Evangelio. La Gran Comisión nos llama a llevar el mensaje de Cristo a todos los que nos rodean. Difundir el Evangelio es un compromiso que debemos honrar, independientemente de las barreras que enfrentemos. Prepararse para el rapto es más que una espera pasiva, es una vida de acción, oración y fidelidad a la misión que Dios nos ha encomendado. Así, cuando el Señor regrese, encontrará siervos fieles, comprometidos a llevar su mensaje al mundo.
El mundo hoy tiene alrededor de 8.000 millones de personas y el desafío de llevar el Evangelio a todos es inmenso. Sin embargo, Jesús no solo nos llamó a difundir su mensaje, sino también a hacer discípulos. En Mateo 28 horas y 20 minutos, Él nos ordena que enseñemos a otros a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado, prometiendo, y ciertamente yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. La necesidad de discipulado nunca ha sido mayor, y todo seguidor de Cristo está llamado a multiplicar discípulos, facilitando la expansión del reino de Dios. Después de todo, solo un verdadero discípulo puede formar otro discípulo. Hoy, más que nunca, el reino de Dios necesita trabajadores dedicados. Nuestra misión es ayudar a las personas a acercarse a Dios, amarlo, servirlo y presentarlo al mundo. Al hacer esto, cumplimos el mandato de Jesús y vivimos como servidores fieles, listos para su regreso. Y no olvides adquirir tu libro digital, Resumen Teológico, es muy importante que lo consigas ahora mismo antes de que se agoten las unidades. Jesús también nos dio una guía crucial para vivir bien en estos tiempos difíciles, mantener una alta vigilancia espiritual. En Marcos 13:33, Él nos dice, estad alerta, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estar vigilante significa estar atento y constante en la oración. Como cristianos, debemos permanecer alerta, profundizando en la práctica de la oración mientras esperamos el regreso del Maestro. Es en la oración donde encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para afrontar los desafíos de estos últimos días. Ahora pregúntate, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a la oración? Comprende que orar continuamente es fundamental para comprender la voluntad de Dios para ti y las acciones que Él espera que realices en este momento. Cuando nos conectamos con Dios, obtenemos ventajas sobre los planes del enemigo, que están empeñados en desviar a los santos. Muchos cristianos aún no se han dado cuenta de que el mundo se está alineando rápidamente con la agenda del anticristo. Satanás, como el gran engañador, está comprometido a desviar a tantos creyentes como sea posible. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene atentos y receptivos al llamado de Jesús. Ignorar este consejo vital es caer en un estado de insensibilidad espiritual. Dormir, en este contexto, no significa descanso físico, sino abandono espiritual. Marcos 13, 35-36 refuerza este punto, mirad, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa. Si viene de repente, no os encuentre durmiendo. Esta es una advertencia clara, debemos evitar la indiferencia espiritual y permanecer alerta. Vivimos tiempos de incertidumbre y transformación, y es fundamental seguir fielmente los consejos de Jesús sobre vigilancia y oración. No sabemos el momento exacto de su regreso, pero permanecer espiritualmente despiertos y alerta asegura que no nos tomarán desprevenidos. Debemos estar preparados para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Finalmente, Jesús nos advierte sobre los peligros de volvernos indiferentes ante las cosas del reino de Dios y su inminente regreso. Nos insta a no dejarnos llevar por tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Cada creyente está llamado a estar atento, esperando con esperanza el regreso del Señor. Estar vigilante significa proteger activamente las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando todo lo que nos aleja de Él. Jesús nos enseña en Lucas 21, 34-35 que debemos tener cuidado de que nuestro corazón no se agobie por la disipación y las inquietudes de la vida. Advierte que el día de su regreso puede llegar repentinamente, como una trampa. Esta advertencia nos recuerda el peligro de dejarnos engañar por un estilo de vida frívolo y descontrolado, algo que será común en los últimos días. La Biblia nos dice que antes de la destrucción en los tiempos de Noé, Sodoma, Gomorra y Babilonia, la gente estaba tan absorta en comer, beber y casarse que se olvidaron de Dios y sus advertencias. Hoy vivimos en una situación similar. Muchos se están alejando de Dios, seducidos por mentiras y engaños propagados por el enemigo a través de la influencia de los medios de comunicación e incluso de los gobiernos. Jesús también nos advierte que algunos pueden descarriarse no necesariamente por el pecado, sino por las preocupaciones de la vida. Por tanto, es esencial estar atentos a las presiones que debilitan la fe. Aunque estemos enfrentando tiempos difíciles, no podemos permitir que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios. No dejes que la ansiedad te aleje de tu fe. En lugar de eso, permite que tu fe te libere de la ansiedad que atenaza a tanta gente hoy en día.
Ante este consejo del Señor, ¿cuál debería ser nuestra reacción? En 2 Timoteo 3, 1, 5, se nos recuerda que vivimos tiempos difíciles en los últimos días. Las personas se volverán egoístas, avariciosas, soberbias, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, sin dominio propio, crueles, enemigas del bien, traidoras, imprudentes, engreídas, amantes del placer en lugar de amantes del Dios. Muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. La guía de Dios es clara, debemos distanciarnos de las personas que viven en contra de su palabra. Si queremos mirar al futuro con esperanza y anticipación del regreso del Señor, debemos aferrarnos a nuestra fe y luchar por ella con celo. Necesitamos permanecer estables, firmes e inquebrantables. Cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron sus ojos fijos en Él y vivieron para agradarlo. Como dice Apocalipsis 22:12, «He aquí, vengo pronto. Mi recompensa está conmigo, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho». Ahora piénsalo, ¿qué es lo que realmente importa en tu vida? Si estuvieras a solo unos minutos de enfrentar la eternidad, ¿qué preservarías? Para cualquiera que haya tenido una experiencia cercana a la muerte, su perspectiva de la vida cambia radicalmente. En este momento no importa nada más que una cosa esencial, Cristo Jesús. Frente a la muerte, queda claro que, en medio de todos nuestros logros y ambiciones terrenales, lo que realmente importa es nuestra unión con Cristo, hecha posible por su sacrificio en la cruz. Esta es la única verdad que puede salvar nuestras almas y ofrecernos la seguridad de la vida eterna. No dejes que nada te distraiga. Abre tu corazón para recibir este mensaje ahora. Nunca sabemos qué podría pasar después de este momento. Como nos recuerda Gálatas 6:14, nuestra mayor gloria debe estar en la cruz de Cristo, porque es allí donde encontramos el propósito eterno para nuestras vidas. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo fue crucificado para mí, y yo para el mundo. Esta declaración del apóstol Pablo en Gálatas 6 nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la eternidad. Frente a la perspectiva eterna, todas nuestras ambiciones y logros terrenales pierden su valor. Imaginemos a un empresario que, ante una muerte inminente, se da cuenta de que una importante reunión de negocios prevista para la próxima semana ya no significa nada. La incesante búsqueda de riqueza deja de dominar sus pensamientos e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito desaparece. La casa que tanto valoraba se convierte en un objeto trivial. Esto nos recuerda que lo que consideramos tan esencial en nuestra vida, al final, no tiene relevancia de cara a la eternidad. El dinero, las posesiones materiales e incluso nuestros logros más preciados son efímeros en comparación con la pregunta más importante, ¿dónde pasaremos la eternidad? Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, ya que es decisiva para nuestro destino eterno. Todos debemos tomar en serio esta lección, porque la muerte es una realidad inevitable. Cuando se acerca, todas las preocupaciones temporales y las prioridades fuera de lugar desaparecen como el humo. Aunque sabemos esto en lo profundo de nuestro corazón, a menudo no damos prioridad a nuestra relación con Dios. Estamos perdidos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos, mientras lo que realmente importa es la eternidad. Que esta revelación sirva como una llamada de atención, animándonos a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Pensar en los misterios del más allá plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al final de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá de la muerte? ¿Existe un purgatorio o simplemente dormimos hasta el día prometido de la resurrección? En Hebreos 9:27 encontramos la respuesta, así como el hombre está destinado a morir una sola vez y luego enfrentar el juicio. La palabra de Dios descarta cualquier idea de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio divino. Cuando entendemos que seremos juzgados por un Dios santo y eterno, nuestra vida cambia drásticamente. Saber que cada detalle de nuestra existencia será analizado nos empuja a vivir de otra manera. Incluso las palabras que pronunciamos serán evaluadas. El juicio está cerca y un factor crucial determinará el destino de nuestras almas. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 1:18 que, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Para algunos, la cruz puede parecer absurda, pero para aquellos que son salvos, es la máxima expresión del poder divino.
La cruz es el punto de separación entre quienes siguen el camino de perdición y quienes siguen el camino de salvación. Sin los acontecimientos ocurridos en la cruz y la posterior resurrección, la salvación sería imposible. La cruz es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Que nosotros, como Pablo, declaremos que nuestra gloria está solo en la cruz de Cristo, enfocando nuestra vida en lo que verdaderamente tiene valor eterno. Debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz es un faro de esperanza, un recordatorio del amor y el sacrificio incalculables que aseguraron nuestra redención. Sin embargo, en medio de las distracciones diarias, nos sentimos constantemente tentados a alejarnos del verdadero significado de la cruz. La búsqueda de logros mundanos, ganancias personales y placeres momentáneos nos hace muchas veces perder de vista el valor eterno de la cruz. Cuando miramos hacia la eternidad, todas estas búsquedas se vuelven insignificantes. La cruz sigue siendo el elemento central que separa a los que se pierden de los que se salvan. Es la base del perdón de los pecados. En un mundo lleno de competencia por nuestra atención, enfrentamos innumerables distracciones que intentan desviar nuestra atención de la cruz. Por eso, es fundamental recordar constantemente su significado eterno y profundo. La sociedad a menudo nos anima a centrarnos en nuestra propia bondad, enorgulleciéndonos de nuestras acciones y de nuestra rectitud moral. Esto perpetúa una visión distorsionada que ignora la verdad más profunda sobre nuestra condición humana. A menudo se nos recuerdan nuestras buenas obras, nuestra amabilidad, responsabilidad, apoyo comunitario y cuidado familiar. Estas características nos hacen sentir bien y justos, pero esta percepción puede engañarnos acerca de nuestra verdadera necesidad de salvación. La verdad, como enseña Romanos 3:23, es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 agrega, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán, y esta realidad a menudo se ve oscurecida por un falso sentido de superioridad moral. Esto impide que muchos sean salvos hasta que sea demasiado tarde. Mucha gente ve el pecado solo como crímenes atroces o transgresiones mayores. Sin embargo, el mensaje del Evangelio apunta a cada uno de nosotros y declara que todos estamos destituidos de la gloria de Dios Todopoderoso. El Evangelio trae una verdad impactante: nadie, por muy respetado o virtuoso que sea, está exento de pecado a los ojos de un Dios santo. Esta firme evaluación de nuestra condición moral puede resultar difícil de aceptar. Muchas personas rechazan la idea de ser llamados pecadores y prefieren aferrarse a la ilusión de su propia justicia. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio a menudo se vuelve ofensivo y difícil de entender, un verdadero obstáculo para muchos. Esta resistencia se produce porque aceptar la realidad de nuestra necesidad de salvación significa renunciar a nuestra autosuficiencia. La idea de la redención puede parecer tonta o insignificante para quienes confían solo en sus propios logros, actos de caridad o rectitud moral. Sin embargo, ninguna de estas cosas es suficiente para garantizarnos un lugar ante Dios. La cruz de Cristo sigue siendo el único camino hacia la verdadera salvación. Mucha gente se deja seducir por la falsa creencia de que el mensaje de la cruz es innecesario. Creen que pueden alcanzar la salvación mediante sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz no tiene relevancia en nuestras vidas. Sin embargo, es fundamental resistir este engaño y aceptar la difícil verdad: nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Nuestra propia justicia no es capaz de redimirnos. Basta mirar a nuestro alrededor para ver la creciente indiferencia hacia la vida humana. Un simple paseo por las redes sociales revela la hostilidad que impregna el planeta. Hemos visto un aumento sin precedentes de asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo. En los últimos 90 años se han perdido más vidas en guerras que en los 500 años anteriores. Solo en el último siglo, se estima que 203 millones de personas murieron en conflictos, y en la última década, alrededor de 2 millones de niños fueron asesinados, mientras que otros 4 o 5 millones quedaron discapacitados a causa de esos mismos conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Sin embargo, independientemente de si el rapto ocurre primero o si dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial sigue siendo: ¿estamos listos para encontrarnos con nuestro Creador? ¿Tenemos una relación genuina con Jesús? Detente un momento y reflexiona.
Olvídate de tus preocupaciones sobre este mundo. Al final, lo que realmente importa no es el saldo de tu cuenta bancaria, tu estatus social o el número de seguidores de Instagram. Lo que importa es el estado de tu alma. ¿Estás preparado? Es tiempo de entregar nuestro corazón al Señor. Arrepiéntete, sé firme en la verdad y no temas el costo de esta decisión. Adquiere tu libro digital, Resumen Teológico. Oremos para que Dios guíe nuestro corazón a las cosas del Espíritu y nos libre de las cadenas de corrupción que dominan el mundo. Que el amor a Dios sea nuestra principal motivación, otorgándonos certeza sobre nuestra eternidad. Amén.